Doctor José Ricardo Taveras es el director de Migración y agradecemos que pues haya aceptado nuevamente esta invitación en momentos que el país, sobre todo en esa materia, vive una situación especial y vamos un poco a comprender algunas dinámicas de las cosas que se están haciendo y las cosas que están por hacerse. Así que, doctor, ¿cómo anda todo, caramba? Muy bien, muy contento de que usted me haya hecho el honor de, qué bien. estar con usted nuevamente. Qué bien. Aquí. Bueno, fue una jornada de trabajo, una semana para el jefe de Estado que dedicó y volcó todas las energías habidas y por haber, personalizando ya lo que es todo el andamiaje jurídico que se piensa pues depositar ante las cámaras legislativas, y el presidente pues contactó, el proceso parece que va a continuar, todo el liderazgo del país para conocer de primera mano su impresión sobre el tema de la ley que se debe depositar ante el Congreso Nacional a raíz de todo lo que conocemos, de la sentencia que se produjo, de la ley, del reglamento de aplicación y de esta situación que ha un poco pues puesto en todas estas críticas a la comunidad internacional y la reacción del país en sentido general. Y me gustaría pues que usted nos dijera su parecer en torno a este proceso del jefe de Estado. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente tanto a ti como a la legión de dominicanos y dominicanas que siguen este programa, y que agradezco de la oportunidad que me brindas de poder compartir nuevamente con ustedes. Fíjate, a mí me ha dado mucha satisfacción el proceso de consulta. Y te voy a hacer contar algo, para ponerte un ejemplo. Hay temas en los cuales las naciones no pueden darse el lujo de diferir, donde tiene que haber niveles de consenso importantes del liderazgo y de las fuerzas sociales, económicas, políticas, incluso religiosas. No siempre el consenso se logra, pero por lo menos las clases políticas tienen que tener identificadas áreas donde es necesario mantener una unidad. Porque una cosa son las diferencias internas, naturales, que debe generar el proceso democrático, que es lo que hace una sociedad realmente rica, porque todo el que ha tenido algún nivel de responsabilidad política sabe que con la advertencia, con la crítica de un adversario, muchas veces logra rectificar una política o ver un problema que no se estaba mirando, que no estaba a su alcance mirar. Se lo pueden desnudar y él darse cuenta, pero bueno, y esto está pasando aquí, y puede corregir. Todo eso son cosas positivas. Yo fui una vez a Santiago de Chile y abro el periódico y veo la presidenta Bachelet en su primer periodo, sí, junto con todos los líderes de su partido y de la oposición, Congreso, etcétera, agarrados de la mano, en una foto, yo diría que de cierta connotación histórica, donde todos por Chile decían. O sea, tú veías los líderes de oposición, los más importantes, el presidente del Senado, Cámara de Diputados, todo el mundo, todos por Chile, porque habían logrado arribar a un pacto por la educación. Entonces, eso es un tema donde, y aquí el presidente Medina está auspiciando un pacto educativo. Así es. Todos por República Dominicana, diría yo. El tema de la identidad, del equilibrio, de la paz social, que tiene que ver con en gran medida con el proceso migratorio también, porque las políticas migratorias son políticas de seguridad nacional, y yo diría que políticas claves de preservación de identidad, de cultura, de toda esa amalgama de condiciones, de elementos que configuran una nacionalidad, una nación más bien dicho.
obviamente se preservan a través de políticas migratorias adecuadas, equilibradas, donde las naciones puedan abrir el brazo hacia el mundo y el mundo hacia las naciones, pero de manera ordenada y legal. El hecho de que el presidente, frente a este debate, que toda la sociedad dominicana está de acuerdo, en el sentido de que hemos sido una sociedad que ha abandonado durante décadas, más de 100 años, según mi parecer, desde 1880 en adelante, que se comenzó a desarrollar la industria azucarera gradualmente, comenzó el fenómeno de importación de mano de obra, y es lo que ha estado impactando en ese caos con que se manejó la política migratoria todo ese tiempo, es lo que nos ha convertido esta pequeña bola de nieve en un alud. Hoy en día, cuando se comienza el país a dar cuenta la necesidad de desembrollar esta madeja de caos que hemos generado y que se empiezan a generar las políticas para eso, entonces están saliendo a relucir las consecuencias de no haber actuado en el marco de la legalidad, y que él asuma una conducta de unificación, de explicación, de procurar la comprensión del liderazgo, creo, de la oposición. Creo que es una medida sensata, equilibrada, respetuosa, y además permite ver en él una elevada conciencia de su papel como líder de la nación, porque no está imponiendo algo porque él quiso, porque él sabe que este es un tema en los cuales, entre los temas importantes en que se requiere unidad nacional. Por eso yo aplaudo lo que el presidente ha hecho, lo justifico plenamente, convencido de que es una gran medida, y le he dicho a todo el pueblo dominicano que yo he estado esperando confiado y tranquilo en el presidente Medina, porque sé que él va a tomar una decisión, porque está muy a flor de piel, muy a la vista, que la decisión que se tome tiene que ser una decisión que procure reducir en toda la medida que sea posible el drama humano. Que en ese aspecto el presidente cuenta con el apoyo de todo el pueblo dominicano y de sus aliados políticos, pero que al mismo tiempo signifique un elemento de respeto al Estado de Derecho. Ese equilibrio es posible, ese equilibrio es necesario, y ese es un equilibrio que la sociedad dominicana debe estar clara, porque también nosotros, como nación, tenemos que entender que algún precio debemos pagar por los errores de nuestros antepasados, que están ahí a la vista, y que el precio que tenemos que pagar es sencillamente un precio también justo, a través de la integración de esas personas afectadas, que están inscritas en el registro civil, pero que al mismo tiempo no han sido estatuidos, que no son dominicanos. Entonces, nosotros tenemos un deber moral de integrarlas a la sociedad dominicana como ciudadanos dominicanos. Me refiero obviamente a ese círculo de personas que están en el registro civil. Creo que es una medida sabia que la sociedad dominicana debe apreciar, y esperemos que el señor presidente, en el momento que decida enviar la pieza que va a enviar, pues lo haga con el equilibrio con que siempre ha sabido hacer todas las cosas. Bueno, también esta semana se inició con el pasado lunes la audiencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y ya lo que allí se vio, pero llamó poderosamente la atención que cuando se le reclama una serie de cuestiones al Estado dominicano, el jefe de Estado responde que todavía de la visita que hicieron los miembros de esa comisión al Estado dominicano no le ha llegado ningún documento, ninguna redacción de lo que aquí se había levantado de esta
de esa visita y entonces uno como que le llama la atención. ¿Usted conoce algún documento que se le haya enviado al país? Y entonces me gustaría pues conocer su evaluación en ese sentido. Normalmente cuando se producen documentaciones de este tipo, llegan a Cancillería y Cancillería lo distribuye a las agencias que tienen que ver. Y si el señor presidente ha dicho que no lo ha recibido, que me imagino que es la primera persona a quien la Cancillería toma en consideración para informar, imagínate tú, nosotros en Migración. Nosotros no hemos recibido nada. El problema es que el sistema interamericano, y es una lástima, porque déjame explicarte algo, esto uno no lo deja de decir hasta con pena, porque el sistema interamericano debía ser un sistema fuerte, que nos ayude a nosotros a tener un escenario internacional donde podamos conversar sobre nuestros inconvenientes de manera franca y donde se puedan encontrar soluciones respetuosas de las naciones. Pero desgraciadamente ha pasado a ser un instrumento. Si tú te pones a ver históricamente, especialmente los latinoamericanos, tenemos muchísimas razones para recelar del sistema interamericano. Tenemos un tratado, por ejemplo, de defensa recíproca, el TIAR. El TIAR. Cuando vino la guerra en las Malvinas, todo el mundo vio para qué sirvió eso. Eso no sirvió para nada, aunque yo comprendo las razones, porque lo primero es lo primero, y hay que ver a cada quien en su interés. Y la geopolítica. Y ya más complejo, por ejemplo, los intereses norteamericanos, pero yéndonos a ese aspecto, que es un poquito más complejo, más difícil pero vámonos al plano del tema del aparato jurisdiccional del sistema interamericano. Se ha concebido una convención de derechos humanos, una convención interamericana de derechos humanos, una convención ya también hay mundial en el marco de Naciones Unidas. Y todo el derecho internacional público está estructurado en base a principios fundamentales. El primero de ellos es que hay áreas que son de dominio reservado de los estados. No es posible que un órgano jurisdiccional internacional pueda incursionar en políticas de dominio reservado de los estados, y las más importantes de ellas, las principales, son el tema de nacionalidad y el tema de migración. Entonces, cuando tú ves que hay el aparato jurisdiccional de derechos humanos, cuando se trata del tema de nacionalidad, mete la cuchara. Ha quedado mal cada vez que lo ha hecho. Porque el problema es que, primero, las convenciones internacionales dicen claramente que a los estados se les reserva el derecho. Pero claramente, incluso la misma Convención de Derechos Humanos plantea claramente que en materia de nacionalidad y de migración no se podrá interpretar jurisdicción de la Convención de Derechos Humanos contra los estados. O sea, una cosa que está clarísima en la misma Convención de Derechos Humanos. Entonces tú te pones a ver que se sientan un grupo de sabios que andan usufructuando el drama ajeno en el marco de ONGs, algunas con buena intención, otras con ganas de hacer negocios, y que esa gente sencillamente decide, como si fueran doctores en derecho, que la nacionalidad es un derecho humano y la nacionalidad es un derecho político. Es verdad que todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad. Todo ser humano tiene derecho a la nacionalidad y los estados deben garantizarla, y que hay convenciones internacionales en las cuales se establece el derecho a la identidad, y la República Dominicana por decisión propia, consagrada constitucionalmente, pero además porque lo ha estatuido hasta nuestro más alto tribunal, el Tribunal Constitucional, en la famosa sentencia 168 ha dicho que en República Dominicana no pueden haber apátridas. No pueden haber apátridas. O
sea, que no solamente se dispone en legislación interna, sino que también ha sido estatuido con carácter vinculante para todos los poderes del Estado, que la patria en la República Dominicana no es posible. Pero tratan de recubrir un derecho político de un derecho como si fuera un derecho humano. Los derechos tienen cada uno su naturaleza. Ese es un derecho político. Pero no obstante, la muestra es cuando Estados Unidos le concede la ciudadanía a una persona. Y se la quita también. Y se la quita. De carácter. Tú ves ese joven que acaban de condenar en Estados Unidos, esperémoslo aquí, ese viene para acá. Porque esa ciudadanía se le va a ser retirada. Y va a ser devuelto. Ustedes lo van a ver. Recuérdenme. Yo siempre hablo para que la gente recuerde lo que he dicho. Porque siempre desde niño he tenido esa cosa. Me gusta hablar, o sea, ver más allá de la esquina. Entonces yo estoy diciendo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mucho más relajada, que es una especie de ministerio público ante la jurisdicción de derechos humanos. Entonces eso tiene una actitud mucho más relajada de confrontación con el Estado. ¿Y qué está pasando? Que los estados están ignorando sus decisiones. Lo están ignorando porque ya están relajando su autoridad e incursionando en cosas que ningún estado se las va a admitir. Se han retirado ya varios países. Ya una de esas islitas, creo que fue San Tomás, no sé, se retiró Venezuela. Ecuador lo emplazó y ha ignorado todas las advertencias que le han hecho. Bolivia por igual. Bueno, tú dirás, bueno, esos son del ALBA. Sí, pero Colombia no es del ALBA. Y Colombia no es la primera vez que ha emplazado y ha ignorado y ha barrido el piso con la jurisdicción. En esta última reunión, el representante de Colombia, cuando se trató el caso del alcalde, se iba a tratar, se fue de ahí, se retiró y dijo que ya, eso no punto, era que no le reconoce jurisdicción y punto, se acabó. Entonces, o sea, también las naciones tienen que tener su dignidad en ese tipo de cosas. Porque si usted no tiene jurisdicción, los dominicanos tenemos una actitud, una vocación internacionalista y está consagrada en nuestra Constitución. Y yo no veo mal que se expliquen las cosas. Yo no veo mal que se mande un representante. Y incluso de un nivel adecuado, no se le dio la importancia como que hubiesen querido que se le diera. Pero sí, nosotros tenemos que estar conscientes que hasta dónde ellos pueden llegar. Porque, por ejemplo, Colombia es un caso emblemático, que yo he estado hablando mucho del caso de Colombia. La Corte Internacional de La Haya, que es otra fragancia, ahí no hay agentes de ONG metidos, ahí se buscan juristas de alto nivel, porque ahí se dirimen los intereses del mundo, los más grandes. Y ahí las condiciones son muy rigurosas para usted llegar. Tiene que ser un jurista de fuste, porque ahí se resuelven las cosas técnicamente. Pues esa corte, que goza de mayor nivel de respeto en la comunidad internacional, acaba de fallar hace varios meses en contra de Colombia. Sabe que hay una disputa con la isla de San Andrés. Entonces Colombia sencillamente, que ha perdido por esa sentencia la soberanía sobre la isla de la San Andrés, que se le ha concedido a Nicaragua, ha dicho que esa sentencia no se puede ejecutar porque viola la Constitución de Colombia. Ese caso es muy emblemático y va a ser un caso que va a ser motivo de citas a nivel mundial para aquellos que dicen que las jurisdicciones internacionales, le atribuyen a las convenciones internacionales un carácter supranacional y supraconstitucional. Pero eso no es Colombia nada más, o sea, eso es muy común, claro. Muy común. ¿Qué pasa? Si una nación reivindica un espacio geográfico, un tribunal decirle, mire, eso no es suyo. Eso es lo que está diciendo Colombia, mire, usted no tiene derecho. Yo dije que nosotros tenemos esa jurisdicción, la tenemos en nuestra Constitución y no la vamos a violar. Eso es un precedente importantísimo. Y ahí está el hecho.
el hecho está consumado, no se está aceptando la decisión de la Corte Internacional de La Haya. Todas esas cosas nos tienen que hacer reflexionar a los dominicanos. No. Vamos a solicitar el permiso del director de Migración. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.